Volverlos a saludar. Mis queridos hermanos, hoy vamos a ampliar un poquito más, aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 8. Hoy vamos a leer los versículos 20 hasta el 32 y tocar algunos versículos del versículo 9 para la siguiente lección. Y para los que ya tienen ahí, mis hermanos, Éxodo capítulo 8, versículo 20 al versículo 32, nos dice de esta manera: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepáis que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que el Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detenéis aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con
plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender, hermanos, un poco más sobre cómo Dios libera a su pueblo. En el fondo encontramos la doctrina de la salvación, encontramos la doctrina de la gracia, la doctrina de la redención, para comprender que la obra es de Dios y no es del hombre. Para comprender que cuando nosotros expresamos nuestra fe, no es una fe particular, sino una fe que es fruto de la fe en Dios. Y entonces nosotros podemos ver que cada uno de nosotros aprendemos muchas lecciones a la luz de la palabra del Señor. De acuerdo a lo que estuvimos comentando en el estudio de la semana pasada, nosotros podemos comprender que los magos trataron de imitar el poder de Dios, lo que Dios hacía de maravillas, de milagroso, pero no lo pudieron hacer como Dios lo hace. Y por lo tanto Dios mismo los forzó a confesar, este es el dedo de Dios. Hermanos, la soberbia del hombre, el orgullo del hombre, la vanidad del hombre, siempre está en guerra contra Dios, siempre quiere jugar para que sean dioses los hombres, para que los hombres miren de que realmente ellos son dioses. Eso es lo que revela el orgullo del hombre, la soberbia del hombre. Y cuando nosotros notamos acá que el hombre solo trata la manera de imitar el poder de Dios, las maravillas de Dios, podemos comprender el nivel de soberbia que hay en el corazón de los humanos cuando no caen rendidos y humildes delante de nuestro Señor y no reconocen que solo Dios es único sobre la tierra, solo Él es Jehová de los ejércitos, solo Él es Señor de señores, solo Él es Rey de reyes, solo Él tiene el poder para salvar a su pueblo, solo Él tiene el poder para redarguir de pecado a los hombres de fe, para que los hombres caigan rendidos a sus pies. Pero podemos ver lo que ellos confesaron. Esto es el dedo de Dios. Podemos nosotros comprender que la confesión de estos humanos, de estos sabios, de estos adivinos, de estos agoreros, de estos que practican toda malicia de magia, ellos reconocen que no hay otro poder igual que el poder de Dios. Mis hermanos, los controles y las restricciones que se nos imponen debe venir necesariamente de un poder divino. Cuando Dios quiere dar a conocer su poder y su gloria, marca la diferencia entre su poder y el poder de los humanos. Podemos nosotros ver, hermanos, que tarde o temprano Dios forzará aún a los enemigos a reconocer su poder. Los enemigos van a caer rendidos a los pies de Dios por declararle la guerra a Dios y no reconocer que solo hay un Dios sobre la tierra. Y cuando nosotros vemos que Faraón se ponía más obstinado, más ostentoso, más orgulloso, creyéndose el único sobre la tierra y el que todo estaba bajo su poder, vemos como Dios lo saca humillado, cómo Dios lo humilla, cómo Dios demuestra su fragilidad ante todos los hombres para demostrar que el poder es de Dios y no de los hombres.
Podemos nosotros notar ya en los versículos 20 al 32, para mayor amplitud, que Faraón muy de mañana va a sus falsas devociones en relación a sus creencias religiosas con la creencia de muchos dioses politeístas, pero que no eran auténticos. Devociones que él hacía por la mañana hacia el río, donde nos demuestra que era un devoto real, de acuerdo a sus creencias, un devoto leal a sus dioses paganos, que no se doblegaba de fácil delante del único Dios. Y cuando nosotros vemos la actitud del faraón, que él es fiel a sus dioses paganos, en cuanto a sus devociones por las mañanas, la interrogante que debemos de hacernos como cristianos es, mis hermanos, ¿por qué nosotros los cristianos dormiremos y seguiremos adormecidos cuando debe hacerse un servicio al Señor? Porque Dios demanda de su pueblo, al faraón y al pueblo mismo, diciéndole al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Diciéndole a Moisés: prepara mi pueblo para que me adore. Y para reflexión, mis hermanos, podemos nosotros comprender a la luz de la palabra del Señor que la iglesia está llamado para servir al Señor, para adorar al Señor, para darle gloria y honra al Señor, para reconocer que Él es el único Dios sobre los cielos y la tierra, para seguir pregonando el poder de la salvación y de la redención de nuestro Señor, para que nosotros marquemos la diferencia entre los dioses paganos, los dioses ficticios, los dioses que son inventados por los hombres, y que nosotros prediquemos al único Dios, pero a veces como si que el pueblo de Dios se duerme. Le cuesta entender en que esta lealtad merece toda fuerza humana para caer rendido ante los pies del Señor, para que Dios los use para testificar de su nombre, para que Él sea glorificado. Y tenemos que tener mucha precaución, porque a veces somos tentados en caer en estos desniveles que no es agradable delante de Dios. Si el faraón es leal a sus dioses paganos, ¿por qué el pueblo ha de ser desleal? El auténtico pueblo de fe, ¿por qué le es desleal al Todopoderoso? La tentación es fuerte en la vida cristiana, pero debemos de meditar en lo que es agradable delante de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Los egipcios y los hebreos iban a ser distinguidos en la plaga de las moscas. Se miraría una distinción en relación a quién es el pueblo de Dios y quiénes no son del pueblo de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. Y quizás en este mundo, pero seguro en el otro, nosotros debemos de entender que aunque vivamos en este mundo, hermanos, nosotros no somos del mundo. Tenemos que prepararnos porque nuestra vida es pasajera, vamos en peregrinación sabiendo que tenemos un mundo mucho mejor que este mundo que hay actualmente. Cada uno de nosotros podemos aprender grandes verdades. Podemos nosotros ver lo que Dios hace en relación a su pueblo, lo cuida, lo protege, marca la diferencia entre los que son su pueblo y los que no lo son. Son apartados para el Señor, para honra y gloria de su nombre. Faraón, sin querer, hizo un tratado con Moisés y Aarón. Se contenta con que ellos hagan sacrificios a Dios. Miren el tratado que hace Faraón con Moisés. Miren el tratado que hace este enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios hacia con Moisés. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, que este tratado era
que iba a dejar ir al pueblo, pero condicionado de acuerdo a las condiciones del faraón y no a las condiciones de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esta forma de hacer convenios, porque esto no es la voluntad de Dios. Podemos nosotros ver que Faraón se contenta con que ellos hagan sacrificios a Dios, siempre que lo hagan en la tierra de Egipto. Hermanos, cuando nosotros vemos este tratado de Faraón, Dios le dijo a Moisés, dile al Faraón que deje ir a mi pueblo aquí a 3 días de camino. Pero podemos nosotros notar, mis queridos hermanos, que el faraón pone sus condiciones. Bueno, sí, voy a aceptar que se vaya el pueblo, pero no quiero las condiciones de Dios que se vayan lejos de mi tierra, que se vayan fuera de la frontera de Egipto. Quiero que hagan los sacrificios, pero dentro del territorio de Egipto, que no se vayan tan lejos. Hermanos, el diablo siempre pone condiciones para aquellos, tristemente, que no son maduros en la fe, caen en la trampa. Pero notemos cómo Moisés se aferra a la fe, a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios. Cómo Moisés le da gloria a Dios con esa fidelidad delante de Dios, donde le dice al faraón, no es posible. No es posible que que nosotros adoremos a Dios aquí en tus tierras, porque acá tú adoras a tus ídolos. Ahí están tus animales dedicados a tus ídolos. Incluso algunos animales los tienes como dioses. Nosotros no podemos contaminarnos con tu creencia, con tu práctica. Nosotros no podemos estar en el lugar donde Dios no se agrada. Nosotros vamos a obedecer la orden de Dios, que si Dios dice 3 días de camino fuera de este lugar, eso es lo que Dios ha dicho, y mientras que tú no lo aceptes, Dios va a tratar contigo. Mis hermanos, estas palabras de Moisés nos deben de hacer reflexionar lo peligroso que hay en la vida de muchos cristianos, que a veces están con un pie en el mundo y un pie en la vida cristiana. Lo peligroso que es estar jugando con el mundo, estar haciendo negocios con el mundo. Lo peligroso que es predicar un supuesto evangelio con media verdad y media mentira. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto se da de muchas formas. Pero Moisés, como hombre de fe, entiende que el que tiene la última palabra, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo poder, es Jehová de los ejércitos. Y le insiste a Faraón, no es bajo tus condiciones, Faraón, son bajo las condiciones de Dios. Podemos nosotros comprender que si una abominación ante Dios, que ofrecieran sacrificios egipcios de los egipcios, no agrada a Dios, y sería una abominación para los egipcios si ellos ofrecieran a Dios objeto de adoración de los egipcios, a saber, sus becerros o bueyes. Los que ofrecen un sacrificio aceptable a Dios deben apartarse de los impíos y profanos, los que son de corazón limpio porque son auténticamente de fe, porque saben que su fe no es algo personal, sino es fruto de la fe en Jesucristo, fruto de la fe en Dios de los ejércitos. También deben apartarse del mundo. Israel no podía celebrar una fiesta de Jehová entre los hornos para cocer ladrillos o entre las ollas de carne de Egipto. Debían hacer los sacrificios como Dios manda, no de otro modo. Tenemos que entender que aunque eran esclavos del faraón, no obstante ellos tenían que obedecer los mandamientos de Dios antes que a los mandamientos de faraón.
o las peticiones de Faraón. Y esto nos lleva a pensar en lo que sucedió en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles iban predicando el evangelio y se oponían a todo lo que es la enseñanza pagana o creencias religiosas de los mismos judíos que no eran bíblicos. Más de alguna expresión salió en relación a lo que hoy estamos viendo. ¿Es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Es lo que hay acá de fondo. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que los mandamientos de Dios son santos. Los mandamientos de Dios son perfectos, son puros. Los mandamientos de Dios son para su gloria y para su honra. Los mandamientos de Dios están por encima de todo pensamiento, sentimiento y actitud humana. Podemos nosotros aprender que Faraón consciente que vayan al desierto con tal que no vayan muy lejos para poder traerlos de vuelta. Así pues, algunos pecadores en un ataque de convicción se apartan de sus pecados, aunque no se alejan mucho, para que cuando pase el miedo pueden volver nuevamente a ellos. ¿Y aquí qué aprendemos, mis hermanos? Aquí aprendemos la tentación de aquellos que supuestamente se van a ser cristianos, pero que realmente no han nacido de nuevo y posiblemente se congreguen dentro de un pueblo cristiano. Pero va a llegar el momento en que va a salir a luz que van a tener que regresar al mundo. Solo están esperando la oportunidad para volver a pecar, para ir tras los dioses, para ir tras la creencia de Egipto, para ir en pos de lo que enseña el mundo. Esto nos ayuda a comprender, hermanos, lo que hay de tentación para los hombres que creen que ser cristiano es nada más ser simpatizante del pueblo de Dios y no caer rendidos a los pies de Cristo con un arrepentimiento genuino, dispuestos para dejar todo pecado para gloria y honra del Señor y tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como una advertencia para aquellos quienes no meditan en lo que hablan o en lo que disponen en su corazón. Moisés prometió eliminar la plaga, pero que Faraón no vuelva a hacer tratos engañosos. Vemos el corazón del Faraón con tratos engañosos, tratos que no glorifican a Dios, tratos que solo reflejan un corazón que no le gusta estar sometido a la soberanía y al señorío de nuestro Señor. Y podemos nosotros comprender, hermanos, por qué razón la Biblia dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. El faraón se atrevió a hacer esto delante de Dios. Creyó que podía burlarse de Dios, creyó que podía mentirle a Dios, creyó que estaba jugando en términos humanos, creyendo de que Él es el Señor del mundo, de su tiempo, y nos damos cuenta cómo Dios lo humilla y lo humilla y lo humilla, y con un corazón tan ostentoso y orgulloso que no quiere ceder para que el pueblo de Dios vaya a adorar, a alabar a Dios en el lugar que Dios había determinado. Si Dios no puede ser burlado, si pensamos engañar a Dios con un arrepentimiento fingido y una falsa conversión o rendición a Él, tarde o temprano sale a luz. Sea en algunos minutos, en algunas horas, en algunas semanas o en algunos meses o en algunos años, va a salir a luz la falsedad de esa supuesta creencia. Y podemos nosotros comprender que ponemos un engaño fatal sobre nuestra alma que nos condena por no tomar en serio lo que significa arrepentimiento y conversión delante del único Dios. Faraón volvió a endurecerse.
Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que las lujurias que gobiernan al hombre rompen los lazos más firmes. Cuando hay algo que tiene como prioridad en su corazón, como lealtad, como el que en realidad le da sentir de vida sobre esta tierra, solo saca luz esa lujuria, esa codicia, esos dioses que tiene dentro del corazón del faraón. Y eso quebranta la honestidad de su palabra, miente con su propia palabra, la palabra del faraón mismo. Ni él mismo ya cree en sus propias palabras. Y por eso es que la Biblia nos enseña, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá conocer? Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que muchos parecen ser sinceros, pero hay una reserva para algún pecado secreto, muy amado, muy particular, que está en silencio. No tienen la voluntad de considerarse como que corren al riesgo de la miseria eterna, no importándole de lo que están haciendo en ese lugar oscuro, tomando decisiones, esperando la oportunidad para que otra vez se deleiten en el pecado y no ser creyentes en Dios y no tomar la cruz de Cristo como debe de ser. Tarde o temprano sale a luz la triste desgracia del alma, de la vida de este hombre sin fe. Y es lo que representa a Faraón. Es lo que la palabra de Dios nos ayuda a comprender, lo delicado que es vender el evangelio a precios que en realidad no están a base del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solo la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tiene todo el poder para alcanzar al hombre perdido en sus delitos y pecados. Solo Él tiene poder para perdonar los pecados del hombre y solo Él tiene poder para sostener al hombre de fe, para que aprendamos a tener fe solo en Jesucristo. Podemos nosotros comprender que se pueden frenar otros pecados, los que supuestamente van a hacer algún negocio con Dios o alguna supuesta fe con Dios o algún trato con Dios, posiblemente en el momento hacen mucho o dan mucho y hasta posiblemente se castigan mucho, pero dejarán el pecado temporalmente y a veces lo van a dejar. Y es como si que dejaran que su pecado se vaya un poco de tiempo, pero no se deciden a terminar del todo con su pecado para seguir a Cristo llevando la cruz de Cristo como el Señor lo demanda. En vez de eso, lo arriesgan todo. Sienten pesar, pero se alejan de Cristo, decididos a conservar el mundo presente y esperan un futuro cuando pueden obtener la salvación sin sacrificios tan costosos como frutos de la fe en Cristo. Pero finalmente el poder pecador es arrastrado por su impiedad y se quedan sin esperanzas para lamentar su necedad por la eternidad cuando sean condenados. Este es el corazón de Faraón. Esto es lo que no agrada a Dios, para que nosotros comprendamos, mis hermanos, cómo el mundo hace trato con Dios, cómo el diablo quiere cegar el entendimiento de los hombres sin fe, cómo el hombre se atreve a querer engañar a Dios. Y cuando nosotros vemos esto, podemos nosotros ahora reflexionar un poquito para que podamos ver que cuando Jesucristo vino,
estos mismos pensamientos como del faraón y de su pueblo, que vieron el poder de Dios, los milagros de Dios, la sanidad de Dios, también lo vieron en Jesucristo, pero ellos no quisieron saber nada de Cristo, no se arrepentían de sus pecados, no entendían lo que Jesús venía a hacer para su pueblo. Más bien ellos lo mandaron a la cruz. Pero podemos ampliar un poquito más, mis queridos hermanos, para comprender, según nos dice la palabra del Señor, capítulo 9, para dejarlo para la siguiente lección de la otra semana. Versículo 1 al versículo 5, podemos dejar esto como introducción para la otra semana. Que Dios quiere que Israel sea liberado. Es la lección que hay acá de fondo en el capítulo 9 y en los versículos 1. Siempre la voluntad de Dios es que su pueblo sea liberado del poder del diablo, del poder del pecado, del poder de la carne, del poder de todo lo que es enemistad contra Dios. Y Dios quería que Israel fuera liberado. Faraón se opone y está en juego de quién es la palabra que prevalecerá. Faraón está poniendo sobre la mesa, declarándole la guerra a Dios. Yo tengo más poder para sostener a este pueblo, para tenerlo esclavizado, para que hagan lo que yo les diga, y yo no quiero obedecer porque son mis esclavos. Y el Señor claramente le dice al faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. Hermanos, el poder de la liberación del Señor es real. El poder de la redención de Dios es real. El poder de Dios para perdonar pecados es real. El poder de Dios para que nosotros veamos lo sucio que somos y cómo Él nos limpia con su preciosa sangre es real. Para aquellos hombres quienes son de fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Moisés era un hombre de fe. Y estamos viendo cómo Dios usa a Moisés como líder, cómo Dios usa a Aarón como líder para enseñarles, para darles las primeras lecciones, que la voluntad de Dios es que el pueblo de Israel sea liberado para que le den gloria y honra al Señor, utilizándolos a ellos como instrumentos en sus manos. Si Faraón se opone, si está en juego, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la palabra más poderosa? ¿Quién va a prevalecer su palabra? Dios va humillando y humillando al faraón para que todos entiendan que él tiene poder sobre todas las cosas, sobre el reino animal, sobre el reino de los hombres. Y mis hermanos, al ver cómo Dios ha levantado juicio con todos los animales, con todo lo diminuto, con mosca, con rana, podemos nosotros ver que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos comprender que lo diminuto que Dios utilizó es para hacer doblegar al rey, que todo le pertenece a Dios. Cómo utilizó los piojos, las ranas, cómo Dios ha utilizado esto para enseñarle que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es el dueño de la creación. Pero para el corazón de Faraón, como era un hombre sin fe, él le declaró la guerra a Dios, le declaró la guerra al pueblo de Dios. Él quería poner sus condiciones. Hermanos, la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Recordando que la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Ha sido así en todas las edades, en toda la historia de la humanidad. Todos los que le han declarado la guerra a Dios y a su pueblo han terminado derrotados en la historia. Y aún hasta el día de hoy, todo hombre que esté gobernando, sea rey, sea presidente,
Todo pueblo que se levante contra su palabra, aunque aparentemente haya cierta victoria relativa, saldrá a luz que Dios va a ser victorioso, porque el poder es de Él, porque Él es Señor de señores, porque es su creación, porque Él es soberano. Y mis hermanos, la mano del Señor cae de inmediato sobre el ganado, donde vamos a ver la otra lección para comprender, mis hermanos, que Dios utiliza lo diminuto como también el reino animal que es comestible para enseñar al faraón que él es el dueño y de nadie más. El salmista así lo dice. Mía es la tierra y de nadie más. Mía y todos los que habitan en la tierra. Mía. Hermanos, si nosotros comprendemos que la voluntad de Dios es que su pueblo sea liberado, si la voluntad de Dios es que el ser humano sea liberado de su pecado, que tenga fe en Dios, que tenga fe en Jesucristo, que murió en la cruz por su pecado y que tiene poder para perdonarle y salvarle, para transformarlo, para redarguirlo de pecado, para que sea renovado, para que sea restaurado, para que Dios lo sostenga, para que pueda vivir en vida, pero vida en abundancia. Vamos a comprender lo que Dios hace cuando los hombres ponen su fe en el autor y consumador de la fe, porque así Dios le estaba enseñando al faraón y a su pueblo para que los hombres de fe pues vean la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Y los que no son de fe, vean que solo es Dios, no hay otro igual que Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.